No. Voy a silenciarlos a todos ahí para que... Habla más fuerte, se te escucha bajito. Sí, se escucha abajo. ¿Ahora cómo está? Ahí está un poco mejor. A ver, voy a tratar de subir el volumen. Ahí está, ¿cómo se escucha ahora? Benjamín. Lo silencié a Acércate un todos. poco más el micrófono, eso nomás. ¿Sí? Bueno, se supone que con este debiera andar bien, pero bueno. Bien, ¿se escucha ahí bien? Perfecto. Me voy a acercar un poquito más ahí como para estar tranquilo de que se escucha bien. Hermanos queridos, vamos a comenzar con nuestra sesión que abarca los libros de sabiduría. Ya los vamos a comentar y vamos a orar un poquito más. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos acompañe y nos bendiga en este tiempo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por darnos la oportunidad, el privilegio de juntarnos por medios digitales, Señor, para aprender acerca de tu palabra, especialmente el Antiguo Testamento, Señor. Y quiero pedirte que tú te hagas compasión de nosotros, que tú, Señor, abras nuestros corazones, especialmente los oídos de nuestro corazón, para que tu palabra y las verdades que vamos a aprender de ella puedan gobernar, Señor, nuestras acciones, nuestras motivaciones, los deseos más profundos de nuestro ser y, ¿por qué no decirlo también? Corregir, Señor, aquellas cosas que requieren ser corregidas, sanar lo que es necesario ser sanado, Señor, y permite que tu palabra, al recordar el significado de estos libros, Señor, podamos crecer en la gracia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, voy a compartir entonces pantalla. Bien. Creo que se escucha bajo, así que voy a tratar de mejorar esto al tiro antes de partir. Ya. Bien. ¿Cómo se escucha ahí mejor? ¿Cómo se escucha? ¿Me pueden levantar la mano? Mejor, ¿Sí? mejor. ¿Sí? Dice, está bien. Ya, muchas gracias. Queridos hermanos y hermanas, nos toca ver hoy día, como dije antes, la voz de la sabiduría en el Antiguo Testamento. Y abarca cuatro libros: Proverbios, Job, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Job es la historia, es narrativa, pero contiene la forma en que está escrita esta narrativa, que es la vida de Job, está llena de sabiduría, está llena de la sabiduría de Dios, y por lo tanto entonces por eso que está dentro de los libros de sabiduría, ¿ya? Los demás tienen que ver con un sermón, Eclesiastés de el predicador, que se dice que es Salomón, Cantar de los Cantares también, que nos habla acerca del amor. Y vamos a ver cómo la Biblia aborda todas estas temáticas. En verdad, lo que vamos a ver hoy día, vamos a ver un poco acerca de cómo Dios nos entrega luz acerca de lo bueno y lo malo en Proverbios y de sus consecuencias. Vamos a ver también acerca de la vida que trae sufrimiento, y a veces un sufrimiento que no se explica, es inexplicable. ¿Por qué sufre la gente? El libro de Job nos va a dar luces de eso. Eclesiastés nos va a hablar de este sentido de la vida, de este sentido vano, de que no importa lo que hagamos, no importa cuán bien nos vaya en la vida, al final todo es sin sentido porque la muerte va a llegar. La muerte nos va a alcanzar y va a terminar con todo aquello que nosotros hicimos.
Entonces, en ese sentido, tiene sus días contados todas las cosas que hagamos y por lo tanto no tiene, no tiene como razón de ser. ¿Para qué vivir si vamos a morir? Y Cantar de los Cantares nos habla, por supuesto, con esta imagen de la novia y el novio, el esposo y la esposa, de la relación de amor que en el fondo sazona toda una vida de sufrimiento, de dolor y de injusticias, y que es lo que va a perdurar en el tiempo. Así que Sabiduría aborda todas estas temáticas que son tremendamente como terrenales, importantes para nosotros, y vamos a ver un poco qué nos dice. Como siempre, ustedes saben que este es un curso introductorio y nos vamos a decir todo lo que podemos sacar de Proverbios y de todos estos libros, sino que vamos a rescatar algunas ideas importantes que queremos compartir, ¿ya? Así que es importante tener en mente aquello. Partimos con el libro entonces de Proverbios, que en realidad nos habla muchas cosas. El propósito del libro está expuesto al principio de Proverbios capítulo 1, versículos 2 al 7, ¿ya? Quiero leer esto, dice así. Entonces, ¿por qué está el libro de Proverbios en la Biblia? Solo con este propósito, para revelarnos, enseñarnos y dirigirnos a esta vida de plenitud y bendición. Sus preceptos, ya sean de aliento o de advertencia, están destinados a llevarnos a una vida que coincida tanto con nuestra propia naturaleza verdadera como con la perfecta voluntad de Dios. Vea cómo se expresa esto en Proverbios 1, 2 al 7. Mira lo que dice, Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y ahí dice, propósito, para entender sabiduría y doctrina y conocer razones prudentes, para recibir consejos, prudentes consejos y justicia y juicio y equidad, para dar sagacidad a los incautos e inteligencia y cordura a los jóvenes, que lo oiga el sabio y aumente su saber, y que el entendido reciba consejo, para entender proverbios y enigmas y palabras sabias y profundas, porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces lo que vemos en Proverbios es que en su primer capítulo ya nos presenta el propósito, todo lo que está escrito allí, todos los capítulos que uno puede ver y leer y descubrir, tienen que ver con esto. El propósito es hacernos entender sabiduría, para comprender y ser inteligentes, para entender los proverbios y los dichos y entender su significado, con el propósito de que todo esto nos lleve a tener temor de Dios. Ese es el propósito final de Proverbios. Y Proverbio está expresado en dichos, ya como dice Proverbios, ¿ya? En toda cultura hay proverbios culturales. Yo siempre pienso en un dicho que es típico de nuestra zona: norte claro, sur oscuro, aguacero seguro, ¿ya? Es un dicho popular que habla de la sabiduría siempre. ¿Y qué quiere decir este dicho en nuestro contexto? Es que si el sur se viene oscureciendo es porque lo más probable es que traiga agua y va a haber lluvia, ¿ya? Y esa es la realidad de nuestro contexto en nuestra ciudad y en nuestra región. No necesariamente tiene que ser así en cualquier parte del mundo, es un dicho cultural. Bueno, los proverbios son las verdades de Dios acerca de lo que es correcto, lo que es bueno, lo que no es bueno, lo que trae buenas consecuencias y lo que trae malas consecuencias, expresado en dichos, con la única diferencia que no es sabiduría humana, sino que es sabiduría celestial. ¿Ya? Así que los proverbios entonces tienen este propósito. Si usted quiere saber por qué se escribió Proverbios, lea el capítulo 1, versículos de 2 al 7, y ahí están expuestas las razones de el por qué se escribió Proverbios, y eso regula la manera en que nosotros leemos Proverbios, ¿ya? ¿Qué nos enseña Proverbios en términos generales? Bueno, nos enseña que el Señor es creador y sabio, gobernante justo del mundo. Proverbios nos muestra cómo el Señor gobierna, cómo el Señor está a cargo de todo,
cómo el Señor no solo declara lo que es justo y lo que es correcto, el camino de la vida y el camino de la muerte, el camino del sabio y el camino del necio, el camino del orgulloso y el camino del humilde, sino que también muestra cómo Él interviene y que todas estas cosas van a traer consecuencias de la mano del Señor. El autor de este estudio ponía un ejemplo acá de Proverbios 22-28 y también Proverbios 23-10-11, que dicen así: no cambies de lugar los linderos antiguos que establecieron tus antepasados. En una economía agrícola, la tenencia de la tierra es la base de la estabilidad social. Los límites reflejaban una situación recibida de un pasado respetado para ser apreciada y perpetuada. La idea no era robarle terreno al vecino y que esto generara conflicto y discusiones. El 23, capítulo siguiente, dice lo siguiente: ocurre el mismo pensamiento con una adición significativa. No cambies de lugar los linderos antiguos ni invadas la propiedad de los huérfanos, porque su defensor es muy poderoso y contra ti defenderá su causa. Es decir, el Señor no solo se presenta como alguien que observa y es pasivo, sino que en Proverbios se presenta como alguien que está mirando las acciones de los hombres y toma en cuenta y hace justicia. ¿Ya? Dios se presenta como el pariente más cercano. Es lo que vemos en la historia, por ejemplo, de Ruth y Boaz, que Ruth era pariente de Boaz y tenía que, obviamente, redimirla, y por eso se casó con ella, para protegerla y sacarla de su situación desfavorable. El pariente más cercano, la palabra defensor es en realidad redentor. Traduce una palabra que se usa para el pariente más cercano, el que tiene derecho a intervenir, asumiendo todas las necesidades y problemáticas de su pariente de parido como si fueran los suyos. Esta hermosa costumbre del Antiguo Testamento se ilustra en la historia de Ruth y Boaz, y la palabra misma se usa con frecuencia para el Señor como el pariente redentor de su pueblo, aquel que asume las deudas de su pueblo y paga el precio por ellas. Mira lo que dice Isaías 49:26, que está acorde con esta idea de Proverbios. También haré que los que te despojaron se coman su propia carne y que se embriaguen con su propia sangre, como si tomaran vino. Así todo el mundo sabrá que yo soy el Señor, el fuerte de Jacob, tu Salvador y Redentor. Entonces vemos cómo los proverbios nos muestran a este Dios justo, que no solo determina el camino sabio y el camino necio, no solo determina lo que es bueno y lo que es malo, sino que también interviene a favor de aquellos que reciben la injusticia. Es decir, se presenta como el gobernador de todas las cosas. Proverbio nos enseña que Dios está a cargo y que Dios hace justicia y que Dios no dará por inocente a aquel que es culpable. También Proverbios tiene una sección en el capítulo 8 que nos habla acerca de la sabiduría, ¿ya? De la sabiduría de Dios y cómo todo lo que ha hecho, Dios lo ha hecho con sabiduría. La creación misma muestra la sabiduría del Señor. Esto se resuelve maravillosamente en los Proverbios, capítulo 8, del versículo 27 al 31, donde la sabiduría acompañó al Señor en la creación, al ordenar el cielo y la tierra, y él mismo se regocijó en el producto terminado, versículo 31. También está la declaración directa de Proverbios 3, 19 al 20. Con sabiduría firmó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Por su conocimiento se separaron las aguas y las nubes dejaron caer su rocío. Es decir, Proverbios también nos enseña que la verdadera y total sabiduría y la plenitud de la sabiduría se encuentra en el conocimiento de Dios, ¿ya? Y aquí la sabiduría está personificada, ¿ya? Como que si la sabiduría se moviera y actuara, hablando acerca de cómo Dios mismo en toda su gracia y en todo su poder, Él es sabio. Entonces Proverbios nos enseñan este aspecto poderoso que en el único lugar donde nosotros podemos encontrar verdadera sabiduría es en Dios. Y Dios la ha revelado en su palabra, y Proverbios es un libro no solo de justicia, del camino correcto y bueno, sino también un libro de sabiduría que nos habla de entender bien las cosas y llegar al camino correcto, a la verdad es correcta,
y al entendimiento correcto, porque nos revela la verdad de Dios, y es la única sabiduría que vale la pena apropiarse, conocerla y entenderla. Nuestro Dios, por supuesto, entonces, su carácter es sabio y es bueno. Al Señor le repugnan, dice Proverbios 11:4, al Señor le repugnan las pesas falsas, pero le agradan las pesas cabales. Con la soberbia llega también la deshonra, pero la sabiduría acompaña a los humildes. La integridad guía a los hombres rectos, pero la perversidad destruye a los pecadores. De nada sirven las riquezas en el día de la ira, pero la justicia te librará de la muerte. ¿Te das cuenta cómo estos proverbios son activos en enseñarte que Dios está a cargo, que Dios está mirando todas las cosas y que hay cosas que le agradan y hay cosas que no le agradan? Y que al final del día Dios hará justicia, ¿ya? Entonces nos hablan acerca de nuestro Dios que define qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿ya? No solo describe qué es lo bueno y qué es lo malo, sino que Dios lo define, establece qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Entonces, bueno, tenemos aquí estas grandes ideas que podemos recordar. Proverbios, entonces, nos trae sabiduría, nos habla de lo bueno y lo malo, nos habla de que Dios es sabio, nos habla de que Dios, el Señor, está activo y que cuida y protege la causa de los más débiles y que hace justicia a aquellos que hacen el mal. Y muestra un camino, entonces, Proverbios de un camino con un fin de maldad y un camino con un fin de bendición, de maldición y bendición, según la forma de vida que tienes. Al final haré una cristología de Proverbios para que nosotros podamos tomarla en cuenta, ver cómo entonces como cristianos nosotros podemos comprender y entender mejor estos libros de sabiduría. Entonces, vemos la sabiduría, vemos el camino correcto, vemos lo bueno y lo malo que se tiene que hacer en Proverbios, pero también la vida no está llena solo de esas cosas. Proverbios está lleno de órdenes nítidas, situaciones en blanco y negro, clarita. Esto es bueno y esto es malo, no hay donde perderse. Y promesas aparentemente automáticas. Sería fácil pasar por alto que también contiene pasajes como el capítulo 3. Aquí hay una receta aparentemente infalible para la prosperidad. Pero antes de que tengamos tiempo de lanzarnos a ello, descubrimos que hay otro lado de la vida, la otra cara de la moneda, un lado más oscuro de disciplina y reprimenda. Y esto lo vemos en el libro de Job. La vida no es tan simple. La vida tiene dolores, la vida tiene sufrimientos, la vida tiene aflicciones, angustias que son producidas muchas veces por nuestras propias decisiones, angustias que son producidas a veces por terceros, y angustias que a veces son producidas por circunstancias que nos toca vivir y que no hemos provocado y que llegan, y que no necesariamente tienen que ver por nuestras decisiones, sino porque vivimos en un mundo de dolor y de sufrimiento. Entonces, como por un lado vemos esta luz de sabiduría en Proverbios que nos muestra cuál es el camino bueno y malo, por otro lado también nos dice que esto no significa que si hacemos el bien no tendremos sufrimiento. La vida de Job es la historia de un hombre que Dios declaró que era justo, que era bueno, que hacía todo correctamente y sin embargo fue expuesto a un tiempo de dolor, de aflicción y de sufrimiento. Fue expuesto por causa de Satanás a ser probado, que lo llevó a experimentar gratuitamente dolor, donde él pierde muchas cosas. De pronto Job nos sumerge en el mayor enigma de la vida, el sufrimiento personal que nunca se explica, y hasta el final. Nunca se le explicó a Job por qué fue despojado de su propiedad privada,
privado de sus hijos, privado de la salud, alejado de su esposa. Los amigos de Job llegaron a empatizar y se quedaron para explicar, pero sus explicaciones estaban condenadas al fracaso porque dependían de una estimación de Job, que contradecía el Job que Dios conocía y la vida que Job había vivido. Entonces, lo que vemos aquí que de repente Job perdió todos sus bienes, perdió sus hijos, cayó en una terrible enfermedad, quedó sumido en la pobreza más grande, permanente, y de la noche a la mañana, sin que mediara causa alguna en la vida de Job, el sufrimiento pasa a ser el compañero de su vida. A más remate, su esposa, que no comprende todo lo que está pasando, le sugiere que maldiga a Dios y que se muera. Y ahí comienza entonces la historia y la reflexión y el entendimiento que intenta tener Job acerca de lo que él está viviendo. Por un lado, los amigos le explican una cosa y Job rebate por otro lado. Y su conclusión es que Dios gratuitamente ha venido en contra de él. Y quiere una explicación. Es muy interesante, porque aunque al final de Job Dios lo restaura y le duplica todas las cosas, nunca en el libro de Job hay una explicación de por qué Dios lo hizo pasar por esto. Tú y yo sabemos y conocemos la historia porque tenemos el capítulo 1 donde nos cuenta y donde nos da el preludio de lo que va a ocurrir con Job y la causa. Pero Job nunca sabe lo que ocurrió, la razón de por qué él tuvo que pasar por esas circunstancias dolorosas. Job, en un sentido, nos muestra que, aunque andemos en justicia, aunque andemos en los caminos del Señor, es posible que el mal también nos alcance, los dolores y el sufrimiento. Eso es parte de la vida, y comprender este sufrimiento a la luz de la Escritura es muy importante, porque al final la enseñanza de Job es que no importa en las circunstancias más terribles que nos encontremos, nuestra confianza en Dios jamás debe ser debilitada o ser abandonada. Siempre a lo único que podemos aferrarnos, aún en nuestro momento de muerte y de quebranto, es Dios. Y eso es lo que nos cuenta el libro de Job. El Señor, entonces, en un sentido, se ve problemático. Sabio, todo justo y todopoderoso. Problemático, ¿por qué? Porque la verdad es que si uno no cree en Dios y le vienen los males, uno puede reclamar ante cualquier persona, hacia la vida, la circunstancia, el gobierno, la sociedad, el medio, lo que uno quiera. Pero si alguien no cree en Dios, jamás tendrá una disputa con Dios como la que tuvo Job. Pero lo que ocurrió con Job es que él sabía que Dios era real. Él sabía que Dios bendice a los buenos, prospera a los justos y castiga a los malvados. Las verdades de Proverbios, Job las sabía. Entonces no podía comprender por qué él estaba pasando por esta situación y entró en esta conversación, en este cuestionamiento acerca de las motivaciones de Dios con esto. Al final del capítulo, los últimos capítulos 38 en adelante, vemos cómo Dios después viene a hablar con él y Dios empieza a cuestionar con muchas preguntas la posición que tenía Job, con el único fin de llevarlo a que él pueda depositar su confianza en el Señor a pesar de todo lo que está pasando. Y eso se logra en el capítulo 42, donde vemos esto. Entonces, en ese sentido, el Señor problemático en el sentido en que uno cree en Dios y cuando viene la dificultad, uno se angustia y dice, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿O por qué me está pasando esto? No sé si ustedes han vivido alguna experiencia difícil y estas preguntas de cuestionamiento han venido a su vida. Entonces Job está allí escrito para decirnos que en un mundo caído como este, el sufrimiento también llega incluso a los justos, incluso a aquellos que buscan honrar a Dios, y muchas veces la causa de sus dolores no tiene que ver con ellos. Y en el caso de Job no tenía que ver con él, tenía que ver con la prueba que se estaba gestando en el cielo, para ver hasta dónde llegaba Job con su fidelidad.
Pero Dios es todopoderoso y justo, y es eso lo que se muestra al final de los capítulos 40 en adelante. Se muestra la grandeza, la gloria de Dios, que debe ser suficiente para Job, para seguir confiando aún en la adversidad. El punto de cómo Dios se muestra: quién hizo esto, quién hizo las profundidades del cielo, quién hizo, dónde estabas tú cuando yo creé la tierra, dónde estabas tú cuando creé el agua y el mar y separé las aguas, dónde estabas tú. Es decir, el hecho de que Dios diga todas estas cosas no es para solo humillar y decir tú eres un insignificante hombre pequeño, sino más bien para hacerle ver que no hay razón, debido a la grandeza, al poder y la sabiduría de Dios, no hay razón para desconfiar, aún en los momentos más terribles de sufrimiento y dolor que podamos vivir en la vida. Siempre somos llamados a confiar en Dios. Por lo tanto, una de las cosas importantes que nos enseña Job es que ninguna circunstancia adversa debe debilitar nuestra fe ni devoción a Dios. Por el contrario, debemos aferrarnos hasta el final, como dijo también Job: yo sé que mi Redentor vive y al final me salvará. Entonces, debe ser siempre en las circunstancias más adversas, decir, nuestra proclamación, nuestras palabras deben ser esa, de sabiduría. ¿Por qué? Porque descansan en un conocimiento de saber que, aunque estamos viviendo situaciones difíciles y dolorosas, que posiblemente en muchos casos no las causamos nosotros, Dios sabe lo que estamos viviendo, es poderoso para sacarnos y salvarnos. Entonces, en ese sentido, podemos ver cómo el llamado en Job, la sabiduría consiste en que, a pesar de las circunstancias adversas, la fe decidida y decidida devoción jamás deben desaparecer del corazón del creyente. Entonces respondió Job al Señor y le dijo: yo sé bien que todo lo puedes. Así va terminando el libro de Job, que no hay nada que tú no puedas realizar. Preguntaste: ¿quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras carentes de sentido? Yo fui ese atrevido, dice Job, que habló sin entender. Grandes son tus maravillas, son cosas que no alcanzo a comprender. Por favor, escucha mis palabras. Quiero preguntarte algo, házmelo saber. Yo había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, me retracto de lo dicho y me humillo hasta el polvo y cenizas. Esta es la actitud correcta frente a las circunstancias adversas de la vida. Nunca desconfiar en el Señor y tener nuestra devoción y nuestra confianza. Sabiduría de los hijos de Dios en medio del sufrimiento. Y vale la pena decir que el capítulo termina Dios restaurando de todas las cosas a Job, donde le da las cosas materiales más de las que tenía antes, más hijos, y también restaura su salud. Pero nunca Dios le dice la razón de por qué él experimentó este sufrimiento. Porque la enseñanza de Job es que Dios es tan grande, es tan poderoso, es tan extraordinario, es tan amoroso y es tan sabio y es tan justo, que ninguna circunstancia adversa puede ser una razón para cuestionar su voluntad, aunque parezca para nosotros muchas veces sin sentido. El libro de Eclesiastés, por supuesto, nos habla de otro aspecto de la vida, del sufrimiento, de los dolores, y también de que no importa cuánto hagamos, cuánto avancemos y progresemos, al final la vida se nos está yendo, cada día es un día menos de vida que tenemos, y entonces vanidad de vanidades, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Mira lo que dice: todo lo que está debajo del sol es vanidad. Así parte con la tesis en este sermón. Es eso lo que va a explicarnos, ya que todo es vanidad en un mundo caído, donde por causa del pecado la muerte es una realidad. Y está basado en esto, ¿no? No tiene sentido, porque no importa cuánto hagamos en la vida, al final la muerte nos va a alcanzar. ¿Qué hacer? ¿Cómo vivir en un mundo en esta sensación donde cada día vamos perdiendo vitalidad y vida, y por lo tanto todo se transforma en vano? Eclesiastés entonces
nos habla de esto, otro ingrediente de la vida. El tipo de material esbozado arriba de los capítulos 1 y 2 de Eclesiastés podría seguirse a lo largo del libro. El trabajo no tiene sentido, la gente muere como bestias, los dolientes se sienten incómodos. ¿Sería mejor no haber vivido en lo absoluto? La virtud no es recompensada, hacer el bien muchas veces no trae buenos resultados y a veces el que hace lo injusto prospera. Incluso es olvidado. Las riquezas no necesariamente traen disfrute. De hecho, muchos, dice Eclesiastés, que muchos trabajan y otros reciben el fruto de ese trabajo. De hecho, la vida es una maldición terrible e irremediable. Entonces, todo el argumento de Eclesiastés es para mostrarnos este otro aspecto de la vida. ¿Cuántas veces no hemos tenido reflexiones filosóficas acerca de qué es la vida? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para construir una casa, una familia y después empezar a morir e irnos a la tumba? ¿Cuál es el sentido de la vida? Bueno, no tiene sentido cuando la muerte está presente, porque solo una vida permanente y eterna puede darle propósito a todo lo que nosotros podemos hacer. Pero Eclesiastés sabe que todos los hombres, por muy importantes que sean, por muy grandes que sean, tienen sus días contados y van a morir igual. Incluso el rey Salomón con toda su sabiduría, y toda su sabiduría no lo librará del paso de la muerte. ¿De qué le sirvió tanta sabiduría si al final va a morir? Entonces todo es un sinsentido en Eclesiastés. Y el llamado de Eclesiastés, por supuesto, es nuevamente el mismo. No es solo describir este mal de sinsentido, de que la muerte todo lo destruye, y con la muerte todo acaba en una persona, sino que justamente por lo mismo, la única esperanza, la única salida que tenemos no está bajo el sol, no está en este mundo, sino está arriba en Dios, donde Dios vive eternamente y trasciende. Entonces la esperanza es esa. Eclesiastés no nos explica cómo ocurre eso, solo nos lleva a poner nuestra confianza en Dios, ¿ya? El mensaje principal entonces de Eclesiastés es este y está al final, puesto que todo es vanidad de vanidad en este mundo y todo sin sentido. Todo este discurso termina en lo siguiente: teme a Dios y cumple sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Por lo demás, Dios habrá de juzgar toda obra buena o mala, junto con toda acción encubierta. Y aunque parezca esto un juicio, esto trae esperanza, porque al decir que Dios juzgará toda buena obra o mala, de alguna manera está esbozando que la vida no termina aquí, que aunque morimos, de alguna manera podremos tener esperanza en el temor de Dios, en guardar los mandamientos del Señor y esperar que Él, al igual como Job, redima a su pueblo, redima a sus hijos, a aquellos que temen el Señor, al Señor. Finalmente, Cantar de los Cantares, queridos hermanos, se resume en esta frase: el amor hace girar el mundo, es decir, el otro elemento. Vimos el elemento del bien y del mal, la sabiduría para entender qué es lo correcto y lo incorrecto en Proverbios. Vimos en Job que el sufrimiento es parte de la vida, aún de la vida del justo, y que no debemos extrañarnos. Pero también vimos que lidiamos con esta idea de la muerte, que todo no tiene sentido porque no importa lo que hagamos y cuán bien nos vaya, nadie puede vencer la muerte. Y finalmente la muerte nos va a alcanzar. Y eso hace que la vida no tenga sentido. Pero ¿cómo se sazona esta vida donde hay un camino que recorrer, donde hay injusticia y sufrimiento y donde la vida no tiene sentido? Lo que sazona y le da sentido es el amor de Dios derramado en este mundo, que es expresado en una relación del novio con la novia, del esposo con la esposa, que está en Cantar de los Cantares. Yo quisiera leer el pequeño párrafo textualmente que estaba en nuestro documento del cual se desprende todo este estudio. Dice así el resumen: la vieja canción dice más de lo que transmite su letra cursi. Si el amor realmente hace girar el mundo, el cuarto y más breve miembro del cuarteto de sabiduría del Antiguo Testamento, es decir, este libro, el Cantar de los Cantares de Salomón, nos dice que frente a la diversidad
desconcertante de la vida, Proverbios, sus tragedias desgarradoras, Job, y su inexplicable misterio, Eclesiastés, hay un lugar para descansar, encontrar paz y experimentar el deleite y pertenecer verdaderamente, en lugar de una relación profunda y un amor comprometido. Pero, ¿por qué debería intentar agregar algo a este librito tan hermoso al comentarlo? ¿Por qué no leerlo por ti mismo y sentir su poder? Esa es la recomendación del autor. Tiene una maravillosa capacidad para hablar de sí misma, Cantar de los Cantares, y si tú lo has leído, habla entonces de esta relación de amor entre el esposo y la esposa, el novio y la novia, que apunta a esta relación perfecta de amor entre el pueblo de Dios y su Dios, que es lo único, el amor de Dios es como un bálsamo, es como un perfume que hace que todo lo que podamos vivir en este mundo de injusticia, de sufrimiento, de dolor, de sinsentido, vuelva a tener un sentido, porque el amor lo mueve todo. El amor de Dios mueve todas las cosas en nuestros corazones. Como dije, quiero terminar con Cristología, porque no somos judíos. Si llegáramos hasta aquí, sería a lo mejor una buena introducción judía, pero somos cristianos. Y debemos ir un poco más allá. Cristología, entonces, de los libros de sabiduría. Quiero leer 1 Corintios 1, 18 al 24. Para los cristianos, Pablo escribe y dice: el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios enloquecer la sabiduría de este mundo? Porque Dios no permitió que el mundo lo conociera por medio de la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente tropezadero y para los no judíos una locura. Escuchen esto: pero para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Toda la sabiduría que vemos en los libros, valga la redundancia, libros de sabiduría, toda esa sabiduría finalmente es expresada, es manifestada en su totalidad en la cruz de Cristo, porque es la sabiduría de Dios manifestada. Cristo es nuestra sabiduría, y por lo tanto, cuando nosotros queremos aprender a leer Proverbios, nunca debemos olvidarnos del Evangelio, porque el camino correcto de los Proverbios y la sabiduría, Cristo la vivió y la llevó a la cruz para que tú y yo tengamos la verdadera sabiduría que emana de la cruz, no de sabiduría humana, sino de la cruz de Cristo, como Pablo nos enseña. Por lo tanto, Proverbios apunta a Cristo en ese sentido, quien es la verdadera sabiduría, y el Evangelio completo está en la cruz. El camino de la justicia se expresó en la cruz, y el camino de la maldad también se expresó con la condenación. En la justicia, con un Cristo santo sin pecado, pero muerto en una cruz, que nos lleva a las consecuencias de la maldad, para que tú y yo seamos salvados de aquello y tengamos esperanza. La cristología en cuanto a la vida de los libros de sabiduría. ¿Te acuerdas que vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad porque la muerte todo lo destruye? Pero Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el apóstol Pablo dijo que todo lo de este mundo era vano, menos predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio no es vanidad, porque predicamos para vida eterna, porque es la vida eterna de Dios proclamada en Cristo Jesús. Por lo tanto, queridos hermanos, la esperanza de sabiduría y la esperanza que tenemos y la desdicha que se ve en Eclesiastés se ve cumplida, se ve sobrepasada y se ve alcanzada con el Evangelio. Porque así como en Eclesiastés no hay esperanza,
porque la muerte lo destruye todo, en el Evangelio hay esperanza porque Dios nos devolverá la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, Eclesiastés, vivirá. El Evangelio. Finalmente, Juan 13:1. La sabiduría de Cantar de los Cantares acerca del amor. El amor de Dios es el que nos sostiene en medio de toda dificultad. Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo y volver al Padre. A los suyos que estaban en el mundo los había amado siempre y los amó hasta el fin. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es la expresión máxima del amor de Dios de la cual canta Cantar de los Cantares, de la cual habla Cantar de los Cantares. Es este amor que le da sentido a nuestra vida en medio del sufrimiento. Por este amor los discípulos estuvieron dispuestos a ser maltratados, golpeados y llevados hasta la muerte, perdiéndolo todo, porque el amor de Cristo para ellos era lo más grande. Y no importa si se manifestó la injusticia de Proverbios, no importa si los sufrimientos de Job llegaron a su vida, no importa si la vida sin sentido de Eclesiastés llegó a su vida, tenían lo más importante, que era el amor de Cristo que estuvo con ellos y estuvo hasta el fin, porque el amor de Dios se derrama en el corazón de sus hijos. Por último, hablando de los sufrimientos, mira lo que nos dice la Escritura. Y ustedes fueron llamados, primera de Pedro, capítulo 2, y ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, con los que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían no respondía con maldición. Cuando sufría no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. El verdadero Job es Cristo. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros muertos ya al pecado vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora se han vuelto al pastor que cuida sus ovejas. Hermanos, si Job recibió una injusticia, Cristo mucho más, porque era el Hijo de Dios, sin pecado, sin naturaleza pecaminosa. Pudiendo librarse, no lo hizo, y encomendó su causa a Dios, para que tú y yo no experimentemos el sufrimiento eterno. Por lo tanto, Job, la historia de Job, apunta a algo mucho más grande que Dios iba a hacer en el futuro, no con la vida de Job ni ningún otro hombre, sino con la vida de su propio Hijo, para que nosotros los pecadores seamos salvados. Es el gran amor de Dios. Por lo tanto, el sufrimiento no debe ser algo a lo cual debemos huir o no permitir que ocurra en nuestras vidas si es que Dios así lo trae, o no quejarnos, mejor dicho, porque Cristo, Él, lo hizo por nosotros. Experimentó dolor y sufrimiento, injusticia, para que tú y yo pasemos a ser ovejas del gran pastor y que nos va a cuidar eternamente. Bien,